Vamos con la historia de los judíos de Paul Johnson. Después del sitio de Jerusalén, era una ciudad en ruinas, con el templo destruido y las murallas reducidas a escombros. Pero la terrible experiencia de estos 7 años sangrientos no terminó con el enfrentamiento entre griegos y judíos, ni agotó la capacidad del sentimiento religioso para impulsar a los judíos piadosos, jóvenes y viejos, a la defensa violenta de su fe, por desesperado que fuese el intento. El sentimiento antisemita continuó difundiéndose. La caída de Jerusalén fue citada como prueba de que Dios odiaba a los judíos. Filóstrato afirmó en su vida de Apolonio de Tiana que cuando Helena de Judea ofreció a Tito una corona triunfal después de la ocupación de la ciudad, él la rechazó, afirmando que carecía de mérito vencer a un pueblo abandonado por su propio Dios. Qué triste es desconocer la palabra de Dios y, a pesar de todos los sufrimientos que hayan tenido los judíos, son el pueblo de Dios y siempre Dios dice que Él deja un remanente y que Él está con su pueblo y que son la niña de su ojo. Así que por eso ellos son fortalecidos y hasta el final de los tiempos ellos tendrán la tierra prometida. La veracidad de la anécdota parece muy improbable por tratarse de un comandante profesional que había librado una guerra muy difícil contra un enemigo muy decidido, pero es una muestra característica de la propaganda antisemita que entonces se difundía por doquier. Horacio y Marcial formularon críticas discretas, pero Tácito resumió todas las calumnias griegas. A partir de los 100 después de Cristo, los judíos fueron atacados con mayor fuerza todavía, porque se afirmó que subvertían a las clases inferiores e introducían ideas nuevas y destructivas, una acusación que habría de repetirse en el curso de los tiempos. De modo que hubo desórdenes constantes en las ciudades de la diáspora, especialmente durante los años 115 al 117. Los últimos alzamientos judíos se desencadenaron como consecuencia de una oleada de hostilidad oficial hacia los judíos bajo el emperador Adriano, que estuvo en el 128 al 132. Aunque inicialmente tenía una actitud de simpatía hacia el judaísmo, más tarde se mostró hostil, posiblemente bajo la influencia del círculo de Tácito. Llegó a profesar antipatía a las religiones orientales en general y mostró un rechazo especial hacia la circuncisión, a la que incluyó en la misma categoría que la castración, una forma de automutilación prohibida so pena de muerte. Adriano introdujo en todo el Oriente las medidas panhelenísticas y uno de sus proyectos fue erigir una nueva polis pagana sobre las ruinas de Jerusalén, con un pueblo romano consagrado a Júpiter en el monte del templo. Dion Casio, el historiador romano, que es nuestra fuente principal en lo referente a estos años, recuerden el nombre, Dion Casio, asegura que los judíos no se atrevieron a rebelarse mientras Adriano estaba en Oriente, aunque en secreto se armaron y construyeron fortificaciones ocultas. Había 2 legiones destacadas en la región, pero en cuanto Adriano partió, los judíos de Judea atacaron y, según dice Dion, los judíos del mundo entero también se alzaron y unieron a aquellos y provocaron muchas dificultades a los romanos, secreta o abiertamente, e incluso muchos gentiles los ayudaron. La rebelión duró 4 años. Dion afirma que las bajas romanas fueron elevadas. Fue necesario llevar a Palestina legiones de todo el imperio, incluso de Bretaña y el Danubio, de modo que a su tiempo los judíos se encontraron frente a 12 legiones. De nuevo, los métodos romanos fueron lentos pero sistemáticos y seguros, y consistieron en dividir y aislar a las fuerzas rebeldes, obligar a las bolsas periféricas a rendirse por hambre
y después cercar gradualmente los restantes centros de resistencia. Los judíos ocuparon un tiempo Jerusalén, pero la ciudad carecía de murallas y su defensa resultaba imposible. Retuvieron varias fortalezas y se han excavado los túneles que ellos construyeron, por ejemplo, en Herodio. Al parecer establecieron su cuartel general en lo que era entonces la ciudad de Betar, en las colinas de Judea, al suroeste de la capital, y este último baluarte cayó en manos de los romanos en el 135 después de Cristo. La amplitud y el éxito inicial de la rebelión fueron posibles porque esta vez los judíos, o por lo menos sus elementos militantes, estaban unidos y respondían a la dirección de una sola y fuerte personalidad. Simón Bar Kokhba o Cosiba es una de las personalidades más enigmáticas de la historia judía y su nombre o nombres han provocado acaloradas discusiones académicas, pero con resultados poco concluyentes. Los más dinámicos rebeldes judíos, por ejemplo Judas de Galilea, se autodenominaban Mesías. La razón principal que movió a los romanos a crucificar a Jesucristo para obtener más apoyo. De acuerdo con el obispo Eusebio, que es una fuente cristiana hostil, Simón formuló pretensiones mesiánicas y su nombre Kokhba o estrella aludía a la profecía de Números. De Jacob vendrá una estrella y en Israel surgirá un cetro y aplastará a los rincones de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Una fuente rabínica afirma que lo reconoció como Mesías el más grande erudito de la época, el rabino Akiva ben Yosef, hacia el 50 del 50 al 135 después de Cristo. Akiva es un caso social interesante, pues provenía de un grupo muy humilde, los Haaretz, sin tradición de cultura, y durante mucho tiempo, como él mismo dice, odió el saber y el trabajo como pastor. Con el tiempo llegó a ser un individuo prodigiosamente culto, pero conservó una inquietud apasionada por los pobres, y es posible que esta sea la razón por la cual se unió a la rebelión. Si en efecto hizo tal cosa, se ha discutido en la tradición, pero otros rabinos no lo acompañaron. De acuerdo con el Talmud de Jerusalén, cuando Akiva dijo de Simón, este es el rey Mesías, el rabino Johanán ben Torta replicó, oh Akiva, la hierba crecerá entre tus mandíbulas y el hijo de David aún no habrá llegado. Simón no se autodenominaba estrella, y las monedas que aculló no mencionan al Mesías, y lo llaman Simón Nasi, príncipe de Israel. Su principal consejero espiritual no fue Akiva, sino Eleazar de Modín, cuyo nombre también figura en algunas monedas. Pero en las últimas etapas de la rebelión, los dos hombres se enfrentaron y Eleazar fue asesinado por su sobrino. A juzgar por los escasos datos disponibles, parece que Simón recibió muy poco apoyo de los judíos instruidos y al final perdió el que tenía. Durante los años 1952 a 1961, algunos arqueólogos que trabajaban en el desierto de Judea hallaron en varios lugares objetos relacionados con la rebelión y especialmente en lo que se denomina la Cueva de las Cartas. Muchos de estos documentos en hebreo, arameo y griego fueron escritos y firmados con el nombre de Simón. Estos descubrimientos demuestran que los hombres que participaron en la rebelión eran judíos ortodoxos, que se esforzaban mucho, a pesar de las circunstancias desesperadas, por observar la ley mosaica, por ejemplo, el Shabbat, las festividades, las obligaciones sacerdotales y levíticas. Pero no hay pruebas de que Simón se atribuyese el carácter de Mesías, de ungido o de jefe espiritual en cualquier otro sentido. Las cartas revelan que gobernaba un amplio territorio y abordan temas como los arriendos agrarios, los suministros agrícolas, la movilización del campo con el fin de procurarse hombres y alimentos para la guerra.
era en todo sentido, un gobernante secular, un nazi con ese. Con él mismo se denomina en sus cartas duro, práctico, inflexible y cruel. Pongo al cielo por testigo de que te cargaré de cadenas. Si no haces esto, serás castigado. Estás viviendo bien, comiendo, viviendo de la propiedad de la casa de Israel, y nada te importan tus hermanos. Las leyendas rabínicas posteriores tejidas en torno al hijo de una estrella, al parecer no tienen base concreta. Simón era más bien el prototipo de un hombre luchador sionista, poco romántico y muy profesional, un hombre que vivió y murió como guerrillero y nacionalista. Simón fue muerto en Betar. Akiva fue capturado y encarcelado y finalmente torturado hasta morir, arrancándole la carne del cuerpo con peines de hierro. Esa era la forma de ser de los romanos. Dion dice que de los rebeldes muy pocos se salvaron. La venganza romana fue sobrecogedora. Se procedió a la destrucción de 50 fuertes donde los rebeldes habían resistido y de 985 ciudades, aldeas y asentamientos agrícolas. Dion afirma que 580,000 judíos murieron en la lucha e innumerables más de hambre por el fuego y la espada. Casi todo el país de Judá fue asolado. A fines del siglo IV después de Cristo, San Jerónimo informó desde Belén acerca de una tradición según la cual, después de la derrota, había tantos esclavos judíos en venta que el precio descendió a menos de un caballo. Bueno, es interesante conocer esta historia. Yo le conversaba con mi esposo porque en la Biblia conocemos todo lo escrito por los santos hombres de Dios que hablaron en su nombre. Pero nosotros, como dice el autor, no conocemos mucho acerca de todas estas circunstancias que leo, que no solo el cristianismo tenía problemas con los romanos y los otros pueblos, también los judíos siempre tuvieron gente que los odiaba, y ellos mismos odiaban o sea, era un odio tremendo hacia los romanos y a todos los que les habían hecho daño, que ellos no entendían, como decía Josefo, que si Dios había permitido eso era para que ellos se arrepintieran y dejaran la idolatría y dejaran la rebeldía y se arrepintieran en ayuno y en oración, pero no haciendo guerrillas. O sea, lo que veo aquí es que ellos siguieron haciendo guerra de guerrillas, siguieron sufriendo y siguieron muriendo miles y millones de judíos después de la muerte de Jesucristo. Así que por eso es importante que sepamos esta historia, para que sepamos cómo fue el seguimiento de la vida de los judíos desde que se iniciaron como a virus o así, que le nombraban así a los hombres como Abraham, que andaban en el desierto, hasta que ya se formalizaron en castas sacerdotales y el resto del pueblo. Entonces, es importante saberlo para que podamos comprender muchos escritos de la Biblia que nos explican acerca de la vida de los judíos. Bueno, que el Señor los bendiga y los guarde.